Muy buenos días, soy Jenny Paola Duque Castaño, soy la persona que va a acompañar la asignatura de prácticas profesionales. Actualmente soy la coordinadora general de prácticas para el programa de comercio exterior y acompaño algunas asignaturas del programa de comercio y también hago parte del consultorio de comercio exterior en alianza con la Cámara de Comercio. El día de hoy les voy a compartir cuál es el proceso general de prácticas y cuáles son algunos temas que debemos tener en cuenta para iniciar este proceso. Entonces, les voy a compartir pantalla con la presentación de la asignatura. Para facilitar la comunicación, he creado un grupo de WhatsApp con el número 312-842-7603 para todas aquellas personas que no se encuentran vinculadas a este grupo. Por favor, me pueden escribir a mi número de contacto o me pueden escribir también al correo iduque@uco.edu.co. Entonces, para iniciar, es importante recordar qué son las prácticas profesionales y la Universidad Católica de Oriente lo ha definido como aquella actividad formativa del estudiante a través de su inserción a una realidad o ambiente laboral específico que le posibilita la aplicación integrada de los conocimientos que ha adquirido durante su proceso de formación académica. Es importante aquí resaltar que ustedes van a ser embajadores de la universidad y deben llevar el nombre de la institución en alto. Por lo tanto, debemos ser y deben ser responsables con cada una de las acciones y de las actividades que van a realizar en estos centros de práctica. Acá también encontramos cuáles son esas áreas en las cuales los profesionales de comercio exterior se pueden desempeñar. Tenemos áreas como mercadeo, importaciones, exportaciones y todos los regímenes aduaneros que hacen parte del comercio exterior colombiano, así como negocios internacionales y líneas de énfasis como el área financiera, el área logística y para aquellos estudiantes pues, que quieran iniciar su plan de negocio también lo pueden desarrollar en el área de emprendimiento. Vamos a ir dando respuesta a algunos interrogantes generales que surgen de los estudiantes. ¿Cómo se consiguen las prácticas profesionales? Entonces, hay dos opciones para realizar este proceso. Uno, a través de la gestión de la universidad, donde en este momento, entonces, ustedes me deben realizar el envío de sus hojas de vida para hacer la gestión con algunas empresas con las cuales actualmente tenemos algunos convenios y algunos relacionamientos. Y la otra forma de hacer la consecución de las prácticas es que cada estudiante haga la gestión por fuera de la universidad. ¿Cuáles son las modalidades de prácticas profesionales? Entonces tenemos alrededor de 4 prácticas, tipos de prácticas. Entonces, prácticas empresariales u organizacionales, práctica en la empresa, práctica social y pastoral, práctica de emprendimiento o empresarismo. Estas son, digamos que, las modalidades de prácticas aprobadas por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Vamos a explicar cada una de ellas. Entonces, práctica empresarial u organizacional. Aquí es cuando el estudiante sale y realiza un contrato de aprendizaje con una organización que requiere un practicante donde pone a disposición todos sus recursos para que éste pueda aplicar y desarrollar sus conocimientos adquiridos durante su proceso académico. La práctica en la empresa. Entonces son aquellos estudiantes que llevan más de 6 meses laborando en áreas afines al comercio exterior o en alguna de las áreas que mencionamos que mencioné en la presentación anterior. En este caso, entonces, el estudiante tiene la posibilidad de seguir laborando en esta empresa, pero se debe comprometer a realizar un plan de mejora en alguna de las áreas que sean afines al comercio exterior. También está la práctica social y pastoral, entonces aquí hay algunas instituciones, fundaciones que requieren voluntarios y en este caso los estudiantes pueden realizar sus funciones bajo la modalidad de práctica social y pastoral, desempeñando las funciones y en este caso también deben presentar un informe con algún plan de mejora asociado a las funciones asignadas en esta institución. La práctica en emprendimiento y o empresarismo. Entonces son aquellos estudiantes que quieren realizar un plan de negocio y quieren emprender su propia empresa.
En esta circunstancia, entonces, el estudiante debe realizar un plan de negocio que esté estructurado, que tenga un estudio financiero, un estudio de costos, un estudio de mercado y donde identifique y aplique todas aquellas variedades o variables más bien y factores que debe tener en cuenta para la implementación de este plan de negocio. En este caso, se le exige al estudiante que ese plan de negocio se lleve a ejecución. Modalidades de vinculación al centro de práctica para las prácticas profesionales. Entonces tenemos tres tipos de contrato. Uno, bajo el contrato laboral, que hace referencia entonces a la práctica en la empresa, donde el estudiante, pues como les mencionaba ahora, es una persona que ya lleva más de 6 meses vinculado a la empresa en áreas afines o desarrollando procesos de comercio exterior. Está el contrato de aprendizaje, que el contrato de aprendizaje, recordemos que es una cuota que deben cumplir las empresas cuando tienen cierta cantidad de colaboradores. Para el caso de nosotros, para poder aplicar bajo este tipo de contrato, es importante recordar que los estudiantes no hayan tenido ningún tipo de contrato de aprendizaje firmado anteriormente, porque en la vida solo podemos realizar un tipo de contrato o una práctica bajo este tipo de contrato de aprendizaje. ¿Cuál es la cuota que deben cumplir las empresas para tener profesionales? En este caso, debe ser una empresa que tenga más de 80 empleados. Y por último, tenemos el convenio interinstitucional de práctica, también conocido como convenio marco. Este contrato o este convenio es firmado entre la Institución Católica de Oriente y la empresa que no cumpla con estas condiciones anteriores, es decir, una empresa que no tenga más de 80 empleados, pero que sí requiera un estudiante profesional en el área de comercio exterior. En este caso, entonces, se facilita este convenio y aquí la empresa y el estudiante son los que definen si hay o no remuneración. En este contrato, en este convenio, la empresa se compromete a pagar la ARL del estudiante. En el contrato de aprendizaje, la empresa debe afiliar a la ARL al estudiante y debe pagar la remuneración que corresponde a un salario mínimo. Y en el contrato laboral, pues digamos que no hay ninguna otra condición de remuneración, sino que se hace bajo la que ya tiene contratada el estudiante con la empresa. ¿Cuál es el tiempo de duración de la práctica? Entonces, el tiempo máximo de duración es de 6 meses. No puede ser superior a este tiempo. Y el plazo mínimo es de 2 meses. Es decir, que no puede ser inferior a 2 meses. ¿De qué depende el tiempo máximo o mínimo? Depende de cada tipo de práctica específica y de cada contrato establecido. En este caso, un practicante por contrato de aprendizaje debe cumplir el horario semanal que tiene la empresa y por convenio interinstitucional el reconocimiento económico, digamos que puede ser igual o superior a un salario mínimo siempre y cuando cumpla las 40 horas a la semana. Pero si el reconocimiento o la remuneración es inferior al salario mínimo, o en este caso pues no hay reconocimiento económico, entonces el horario mínimo debe estar entre 20 y 40 horas semanales, de acuerdo a lo que se pacta entre la empresa y el estudiante. Entonces, como les mencionaba ahora, bajo el convenio interinstitucional o convenio marco, la empresa y el estudiante son los que deciden si hay o no remuneración. En este caso, entonces, se deben cumplir estas condiciones. En caso de que no haya pago, entonces el tiempo que debe cumplir el estudiante no puede ser superior a 40 horas. Hay algunas personas que acompañan este proceso, entonces tenemos el coordinador de prácticas, el cooperador y el asesor. El coordinador de prácticas, que en este caso soy yo, entonces es la persona que está encargada de hacer todos los trámites administrativos, de visitar la empresa, de hacer la evaluación y de hacerle seguimiento al proceso del estudiante. ¿Quién es el cooperador? Entonces es la persona que está dentro de la empresa, que asesora y acompaña al estudiante para que tenga un buen desempeño de práctica durante el tiempo de vinculación de la empresa. En este caso también lo podemos llamar como el jefe inmediato del estudiante en la empresa. Y por último, ¿quién es el asesor? El asesor, digamos que es de parte de la universidad y es quien acompaña el proceso, quien guía y orienta al estudiante en el logro del objetivo concertado al inicio de la práctica. En este caso, el coordinador de prácticas
y el asesor van a ser la misma persona, es decir, que en este caso soy yo la que acompaña estos dos procesos. Si por alguna circunstancia en el desarrollo del informe que deben entregar los estudiantes se requiere una persona adicional con conocimientos específicos o con conocimientos diferentes en los cuales yo no puedo acompañar este proceso, pues entonces se puede solicitar ante el comité de currículo, que son los docentes del programa de comercio exterior, un asesor adicional, y ya son ellos los que estudian y validan si es posible asignar un asesor aparte. ¿Quién visita a la empresa? Digamos que dentro de los procesos normales, cuando se va a iniciar una práctica, se hace una visita al inicio de cada proceso y al final de cada proceso. En la primera visita se hace para concertar cuáles son los objetivos, cuáles son las funciones que va a realizar el estudiante y para dejar un acta de inicio donde conste el protocolo que se ha realizado con la empresa. Y al final, que sería una segunda visita, se hace para hacer la evaluación de desempeño del estudiante. Actualmente, y por la contingencia sanitaria que estamos viviendo, estas visitas no son posibles, entonces lo que se está haciendo es un encuentro con el jefe inmediato, una reunión a través de plataformas virtuales, y allí se hace la concertación del acta de inicio y por último la evaluación del desempeño. A esta pregunta, ¿se puede validar la práctica con la experiencia laboral? Entonces, digamos que actualmente no está contemplado y no se puede validar una experiencia laboral como práctica profesional, pero el estudiante puede plantear una mejora o un proceso a desarrollar como un proyecto y este debe tener relación directa con el área de formación. Entonces, como le decía ahora, los estudiantes que lleven más de 6 meses laborando en una empresa en áreas afines o en procesos de comercio exterior pueden solicitar ante el comité de currículo que se les apruebe como práctica realizar un proceso de mejora en esta empresa en alguna de las áreas. Y a partir de allí, entonces el estudiante pone en ejecución sus conocimientos adquiridos en la universidad y le aporta a la institución un valor agregado adicional a las funciones que ya viene realizando como colaborador. ¿Se puede homologar la práctica profesional? No, la asignatura de práctica es una asignatura, pues como su nombre lo indica, donde se deben hacer actividades prácticas contextualizadas en entornos laborales. Por lo tanto, no se puede homologar con otras actividades diferentes a las funciones que se realizan en un centro de práctica. ¿Debo sustentar la práctica profesional? Sí, la práctica profesional se debe sustentar con el objetivo de compartir cuáles fueron esas experiencias y conocimientos que se adquirieron durante el proceso de práctica. Esta socialización se debe realizar con los docentes que hacen parte del comité de currículo y con algunos estudiantes que se invitan. Digamos que el proceso normal siempre se hace presencial. En este caso, y también por la contingencia, entonces lo estamos haciendo con un video que no debe ser mínimo de, perdón, que debe ser mínimo de 10 minutos y debe contener las actividades que realizó el estudiante durante la práctica, socializar algún proceso de comercio exterior que se haya contextualizado, que se haya aprendido durante la práctica, o compartir cuál fue el plan de mejora o ese valor agregado que se realizó durante la empresa. Este video es compartido por redes sociales con los demás estudiantes y es evaluado por el comité de currículo. Esta socialización se hace al finalizar la práctica o un mes antes de que se esté finalizando la práctica. ¿Qué se evalúa en la práctica? Entonces es importante recordar que la práctica se evalúa como una asignatura normal, es decir, que sigue los lineamientos de 40%, 30% y otro 30%. Es decir, que sería un 40% de seguimiento, un 30% como el parcial y otro 30% como el final. En el caso de la práctica, como no son evaluaciones teóricas, sino que son evaluaciones prácticas, entonces tenemos un 40% que es la calificación que nos asigna el cooperador en la empresa o el jefe inmediato a partir de las funciones realizadas por el estudiante allí. La evaluación por parte del asesor equivale a un 30%, que en este caso la asigno yo, y depende del plan de mejora o del informe, pues depende del tipo de práctica, plan de mejora para los estudiantes que lo realicen bajo contrato laboral o informe
de la práctica para los estudiantes que lo realicen bajo convenio interinstitucional y bajo convenio o bajo contrato de aprendizaje. Y el otro 30% es la socialización o la sustentación de lo que se realizó durante la práctica profesional. Esas serían las notas para los que realicen práctica en la empresa, práctica bajo contrato laboral y bajo el convenio interinstitucional. Para los estudiantes que hacen plan de emprendimiento o un plan de negocios, sería el 70% equivalente al desarrollo del plan de negocios y a la ejecución de este. Cuando digo ejecución es que se deben registrar en la Cámara de Comercio, obtener el RUDO u obtener pues todos los documentos que se requieren y empezar a desarrollar como tal ese plan. Esa nota equivale al 70%. Y el otro 30% es la socialización de ese plan o de ese proyecto de emprendimiento. ¿Cuál es la nota mínima para ganar la práctica? Entonces, como les decía ahora, es una asignatura y se evalúa tal cual, con los mismos lineamientos y los mismos porcentajes, por lo tanto, la nota mínima es la que está establecida por la institución, que en este caso es sobre 3. Otra pregunta que recibimos mucho. ¿Obtengo o recibo una remuneración al realizar la práctica profesional? Entonces, una práctica profesional puede ser o no remunerada. ¿Y esto de qué va a depender? Primero, de las políticas de la empresa y segundo, del tipo de contrato que realicemos. Por ejemplo, si se realiza bajo convenio marco, pues digamos que aquí, bajo ese tipo de contrato, es la empresa y el estudiante los que deciden si hay pago o no. Pero lo que sí se debe exigir es que el estudiante esté cubierto por la ARL. ¿Qué implicaciones tiene la cancelación de un contrato de práctica? Entonces, si el contrato de aprendizaje o interinstitucional es cancelado por una falta disciplinaria del estudiante, esto puede darle sanciones o expulsión de la universidad. Entonces, aquí es muy importante resaltar que las prácticas también se pierden y también se cancelan. Y esto se debe a comportamientos disciplinarios por parte del estudiante o porque incumplieron el reglamento interno de la compañía. Entonces, se debe tener en cuenta estas implicaciones. Vamos a ver entonces cómo es el desarrollo de la práctica profesional. ¿Cuál es el paso a paso? Entonces, lo primero que deben hacer los estudiantes es el seminario de integración a la práctica, que normalmente están establecidos dos calendarios. Uno, intersemestral, que se hace en julio o en junio, finalizando el semestre, y el otro cuando se hace en noviembre, también finalizando el segundo semestre. Todos los estudiantes deben participar de este seminario. Este seminario es totalmente gratuito, pero es certificable. Aquellos estudiantes que no cumplan con este primer requisito, sus notas no pueden ser cargadas al sistema. Segundo, entonces el estudiante debe enviar la hoja de vida y esto con el fin de que el coordinador, que en este caso soy yo, pueda empezar a hacer la gestión para las prácticas profesionales. Si no envían las hojas de vida, pues se supone que entonces el estudiante está haciendo su gestión por aparte. En este caso, entonces, cuando, por ejemplo, yo hago el proceso de gestión, yo envío las hojas de vida a las vacantes que me van llegando de las diferentes empresas. Yo les notifico normalmente por WhatsApp o por correo electrónico cuando hay una vacante y si el estudiante está dispuesto a aplicar a esta. En ese momento, entonces, inicia el proceso de selección en la empresa y muchas veces los estudiantes van a las entrevistas y son seleccionados y de pronto la empresa no me notifica a mí, sino que le notifica directamente al estudiante. En este caso es el estudiante el que me debe informar si fue o no seleccionado. Cuando el estudiante es seleccionado, en muchas ocasiones le solicitan un certificado de práctica. En este caso, este certificado de práctica se debe solicitar al coordinador general de prácticas profesionales de la universidad, que en este caso es Juan Carlos Correa. Cuando le soliciten ese correo, entonces me pueden solicitar a mí cuál es el trámite o cuáles son los contactos para informarle a Juan Carlos y él inmediatamente les da el correo. Ustedes lo deben enviar a la empresa y ya es a partir de ese momento que definen y realizan el contrato con esa institución o con ese centro de práctica. Después de que ustedes ya inician la práctica profesional en la empresa, entonces se debe enviar una carta al comité de currículo, que como les decía ahora, el comité de currículo está constituido por los docentes del programa de comercio exterior. Ellos evalúan
si el centro de práctica o la empresa es pertinente y es afín con las actividades que van a realizar los estudiantes y hacen la aprobación. Una vez entonces el comité lo apruebe, yo les notifico y posteriormente se agenda una reunión para la elaboración del acta de inicio. Luego entonces el estudiante pues ya queda suscrito a la práctica e inicia a desarrollar las funciones dentro de la empresa. En este tiempo entonces el estudiante debe solicitarme eh, un espacio para reunirnos donde yo les explico cómo van a hacer ese plan de mejora y ese informe que me deben presentar escrito. Y a partir de ese momento pues inician ya a desarrollar tanto las funciones dentro de la empresa como ese trabajo de prácticas. Aquí es muy importante resaltar que no vamos a tener encuentros ni presenciales ni virtuales, porque todos los estudiantes van a tener un proceso diferente. Entonces vamos a hacer una asesoría o unos encuentros personalizados, es decir, yo me debo reunir con cada estudiante, voy haciéndole seguimiento a cada proceso y con cada estudiante pues entonces voy avanzando de acuerdo al ritmo o de acuerdo al momento en que se encuentre, de acuerdo a este proceso de práctica. Una vez entonces el estudiante haya finalizado el tiempo presencial en la empresa o el tiempo de labor en la empresa y me haya entregado el informe o esté pues terminando el informe, hacemos una evaluación de la práctica. Esa evaluación de la práctica entonces también debe ser agendada con ese eh, coordinador en la empresa o con esta persona aliada en la empresa que también puede ser el jefe inmediato. Ellos nos van a hacer la evaluación del 40%. Y posterior a ello, el estudiante debe entregar el informe. Una vez entregue el informe, entonces se realiza la sustentación de la práctica. También hay unos lineamientos para la sustentación de la práctica y unas fechas que son establecidas por el comité de currículo. En este caso, yo les voy avisando con anterioridad cuáles son los plazos y cuáles son los tiempos en que el estudiante se compromete a finalizar este proceso. Una vez entonces se tenga la evaluación de la práctica por parte del jefe inmediato, la entrega del informe y la sustentación de la práctica, procedo a dar una nota final haciendo la sumatoria de estos tres lineamientos y hago envío de las notas a admisiones y registros, ya que son ellos los que cargan finalmente la nota al sistema. Y una vez cumplidos estos requisitos, pues se finaliza la práctica. ¿Cómo es el proceso para los estudiantes eh, que van a realizar práctica bajo contrato laboral? Entonces, lo primero que deben hacer es consultar con el jefe inmediato si les permite realizar un plan de mejora o un valor agregado donde ustedes pues van a aportar desde sus conocimientos a un proyecto nuevo diferente a las funciones que se realizan dentro de la empresa y que les va a aportar a la institución. En ese caso, entonces, también tengo un formato, yo se los envío, el estudiante me lo solicita, les envío ese formato, lo hacen firmar del jefe inmediato, lo llevamos al comité de currículo para que ellos aprueben la carta y posteriormente entonces inicia el desarrollo del trabajo de práctica con mi asesoría y mi acompañamiento. También me deben solicitar como cuáles son, digamos, los lineamientos y ahí yo los asesoro en todo ese paso a paso. Y para los estudiantes que van a realizar plan de emprendimiento o un plan de negocios, entonces deben enviar la carta al comité de currículo diciendo cuál va a ser el plan de negocios que van a realizar y en caso de que requieran, entonces solicitar un asesor que los acompañe en la construcción del mismo. Una vez sea aprobado por el comité de currículo, entonces yo les notifico y ya ustedes pueden iniciar en la construcción de este plan de negocios. Y ya digamos que el otro proceso es igual. Entregan el informe, la evaluación para este caso, los estudiantes que realizan emprendimiento, sería la evaluación de los asesores, entrega del informe sería la entrega del plan de negocio finalizado y la sustentación de la práctica sería también mostrar que realizaron durante la construcción del plan de negocio. Digamos que ese sería en términos básicos el proceso general de práctica. Acá pues están, digamos que algunos formatos, que como les digo, son los formatos, por ejemplo, la carta para enviar al comité de currículo para la aprobación, está el acta de inicio, el acta de evaluación, la hoja de vida de la universidad y algunos formatos que ustedes deben tener en cuenta. Pero eso yo se los estoy enviando a través del correo electrónico o a través de WhatsApp.
¿Cómo va a ser los encuentros con los estudiantes? Entonces, como le digo, esta asignatura, digamos que es un poco personalizada porque no vamos a tener encuentros normales como clase cada semana, porque como les decía ahora, cada estudiante va a tener un proceso diferente. En este caso, entonces, con cada estudiante, de acuerdo a su avance, me voy reuniendo y también de acuerdo a la necesidad del estudiante, vamos agendando diferentes espacios en los que les pueda resolver las dudas y en los que los pueda acompañar en la construcción del informe, del plan de mejora o del plan de negocio. Algo muy importante que se debe tener en cuenta, cuando uno matricula la práctica, tiene al menos un año para conseguir y para finalizar el proceso. Si, por ejemplo, un estudiante matriculó este año o este semestre 2020 su proceso de práctica, pero por diferentes circunstancias no pudo conseguir un centro o una empresa donde llevar a cabo este proceso académico, entonces queda para el próximo semestre 2021 realizar este proceso. Si para el próximo semestre el estudiante ya ha cumplido con todas las asignaturas, es decir, que solo queda pendiente por las prácticas profesionales y el otro semestre no va a matricular ninguna asignatura, entonces el estudiante debe comprar una póliza en la universidad que tiene un costo inferior a 10.000 pesos, donde el estudiante pues valide y certifique que todavía sigue siendo estudiante. Porque cuando en un semestre no se matricula ninguna asignatura, pues digamos que el estudiante deja de estar vinculado a la universidad, entonces debe comprar una póliza para que con eso se certifique que sigue siendo estudiante. Y ya por último, entonces dejo nuevamente mi contacto, correo y duque@uco.edu.co y el número de teléfono 312-842-7603. Si surge alguna duda, algún inconveniente, por favor no duden en escribirme o en realizar una llamada. Muchas gracias y espero que hayan quedado claros todos los conceptos.